Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunos lugares, buenas tardes en otros, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Nos encontramos en la ciudad de Reno, Nevada, hoy sábado 7 de junio, agradecidos con ese Dios misericordioso, ese Dios santo, ese Dios puro y verdadero, que nos da el privilegio, la dicha, la alegría, la bendición tan grande, pues de estar con vida, porque el estar con vida es una bendición, la más grande, ¿verdad? Pero lo más importante es reconocer que tenemos un Dios santo, un Dios verdadero y bueno, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y nos pone en los medios, ¿no? Es que desgraciadamente pues nosotros somos algo desobedientes, algo descuidados, y por eso es que no llevamos a cabo el plan de Dios, por eso es que poquito le hacemos caso. Sí, en ocasiones le hacemos caso, pero muy poquitito, ¿eh? Pues bendito sea Dios. Mira, están unos tiempos tan bonitos, tan agradables aquí, gracias al Dios celestial, ¿verdad?, que vivimos en el país, pues que tiene todas las comodidades, todo lo necesario. ¿Qué nos hace falta? Pues simplemente levantarnos, trabajar y creer en Dios sobre todo, creerle a Él y pues hacer lo que a Él le agrada. Pues nosotros somos la familia Corona, La Bella Corona y Juan Corona, y venimos con entusiasmo, con alegría, con devoción y mucho amor a compartir pues una pequeña reflexión con ustedes este día sábado 7 de junio, ¿verdad? Ya estamos en el primer sábado de este mes y agradecidos con este Dios, pues vamos a compartir esta pequeña reflexión. Miren, la primera lectura está tomada del Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo del 16 en adelante, y la palabra de Dios nos dice así. Llegando a Roma, permitieron a Pablo y alojarse por su cuenta con el soldado de guardia. Pasados 3 días, convocó a los judíos principales, y cuando se reunieron les habló: hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo o las costumbres paternas, los de Jerusalén me entregaron preso a los romanos. Estos me examinaron y al no hallar en mí ningún delito capital, decidieron dejarme libre. Se opusieron los judíos y yo me vi obligado a apelar al emperador, sin intención de causar a mi nación. Por este motivo los he llamado para verlos, hablarles, porque por la esperanza de Israel me encuentro encadenado. Sepan entonces que esta salvación de Dios va a ser anunciada a los paganos, y ellos la escucharán. Y después de haber dicho esto, los judíos se fueron discutiendo fuertemente entre sí. Pablo vivió 2 años enteros. Por sus propios medios recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios, y enseñaba con toda libertad y sin estorbo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestaremos: el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina al inocente y al malvado, y aborrece al que ama la violencia. Pues es justo el Señor y ama a lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Bendito sea Dios, bendito sea el Dios santo, Dios verdadero y bueno. Pues el Santo Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Este día pues se dieron cuenta, la primera lectura está de Hechos de los Apóstoles y terminó con este libro de los Apóstoles. Con esta lectura que vamos a compartir este día, pues también termina el libro del Evangelio de San Juan, ¿sí? Y está tomado de San Juan, capítulo 21, versículo del 20 en adelante, y dice así: Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena, y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿y de este qué? Le responde Jesús:
si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este discípulo, el que da testimonio de todas las cosas y lo ha escrito, y nos consta que su testimonio es verdadero. Quedan otras muchas cosas que Jesús hizo. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que no habría libro escritos que no cabrían en el mundo. Palabra del Señor. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Pues antes de compartir la pequeña reflexión, vamos a encomendarnos en las manos de María Santísima. Vamos a ponernos, sí, en sus manos de nuestro Dios celestial, para que Él, a través del Santo Espíritu, nos conduzca, para que Él, a través del Santo Espíritu, nos llene de su gracia y de su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios omnipotente, generoso y bueno, creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, tú, Señor, que por amor creaste al mundo y hiciste al hombre a imagen y semejanza tuya, Padre bueno, en estos momentos te suplico, Señor, tu gracia, tu misericordia, que tu Santo Espíritu pues inunde nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios, para poder proclamar tu palabra, Señor. No como palabra de humano, no, claro que no, sino como palabra tuya, que es en realidad, bendito sea Dios, que no la mutilemos para nada ni la adulteremos, Señor. Dios único, poderoso y santo, agradecidos con tanta bondad, con tanta generosidad, Señor, aquí nos hacemos presente. Ilumina nuestras mentes, que sea nuestra luz en este caminar y podamos testificar ante el mundo que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que todo sea para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bendito sea Dios, mi hermano, mi hermanita, donde quiera que te encuentres. Saludos, saludos y bendiciones desde esta cabina. Que el Dios omnipotente ilumine tu camino y te guíe por el camino de la verdad. Agradecidos con ese Dios santo, con este Dios verdadero. Miren, pues este día voy a compartir pues algo de 3 personitas. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el que inundó sus corazones para que se llevara a cabo tanta cosa que hicieron pues estas personitas que trabajaban para Él. Le damos gracias al Dios Santísimo, que gracias a ellos pues ahorita nos encontramos aquí. Mira, de la primera lectura que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 16 en adelante, nos habla de un hombre, ¿verdad?, que fue encarcelado, que su vida fue el perseguir a la Iglesia Católica, fue fariseo, ¿verdad?, pero también después la conversión que tuvo. Miren, ¿de qué era el nombre? ¿Cuál era su nombre? Era Pedro, San Pablo, ¿sí? Saulo. Él nació en el año 5 o el año 7 antes de Jesucristo nuestro Señor, en una ciudad llamada Tarso, fariseo de corazón, discípulo de un maestro de la ley muy famoso llamado Gamaliel. Pablo, perseguidor incansable de los cristianos, tuvo su conversión al cristianismo a la edad de 35 años, y para poder salir a cumplir la misión tuvo 3 años de crecimiento, de preparación con los apóstoles. Escribió 13 cartas o epístolas, como se les quiera llamar. Su nombre era Saulo, y en su conversión se le cambió su nombre a Pablo. Así es que, pues Pablo, ¿por qué les digo esto? Pues para conocer tantito quién eran estos personajes. San Pablo, pues sí, hizo muchas cosas. Y miren, San Pablo motivó, predicó, enseñó, convenció, evangelizó, convirtió, anunció, proclamó y testificó. Bendito sea Dios, que pues de lo de Jesucristo nuestro Señor, el Santo Evangelio, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, allí en Hechos de los Apóstoles 19, 11 y 12, dice que hizo muchas cosas, y sanaciones, liberaciones, imposiciones de mano. Y dice así: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que los enfermos sanaban con tan solo colocarles paños o pañuelos que él había tocado, y también salían de ellos espíritus malignos. ¿Por qué razón hacía todo esto? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Pues gracias al Dios Santísimo, mañana domingo es venida del Espíritu Santo, es el día del Pentecostés, y debemos estar bien conscientes de esto. Bien, ya compartimos tantito de Pablo, de Saulo, sí.
¿Cómo estuvo? Bueno, miren, en el año 66 de nuestra era, Pablo fue preso y martirizado en Roma durante la persecución de Nerón. Estuvo 2 años encarcelado y después viajó a España, donde tuvo su segunda cautividad romana, que terminó en martirio. Fue decapitado a la edad de 71 años. Esa fue su vida de Pablo. Pablo, pues este personaje no fue apóstol de Cristo, él lo conoció ya después de su muerte en una visión que tuvo bien. Ahora vamos al Santo Evangelio, el Santo Evangelio que dice así: Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús. Pero si nos quedamos así nada más con esto, ¿de dónde se volvió? ¿O qué hacía? ¿Por qué estaba? ¿O qué estaba haciendo? Para eso debemos pues regresarnos un poquitito. Es en la tercera aparición de Jesucristo a los apóstoles, donde se encontraban en un lago, sí. Ahí estaban en un lago de Tiberíades. ¿Por qué razón? Porque miren, apenas había muerto Jesucristo, apenas pues tendría que 2-3 semanas que había sido crucificado, y obviamente ya en la desesperación de ellos, en la angustia, San Pedro pues quiere salir otra vez a lo que era, Ahorita vamos a ver algo de la historia también de San Pedro. Pues quiso regresar a ser lo que era. Sabemos que San Pedro fue pescador de profesión, Bien, para eso me gustaría compartirles primeramente quién fue San Pedro, Pues bien, San Pedro nació en Betsaida en el año 1 después de Cristo, O sea que ya era un poquitito menor que Jesucristo, Su nombre era Simón, fue Simón, Jesucristo porque se lo cambió, de oficio pescador, y a la edad de 30 años fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Andrés conduce a su hermano, aquí en el Juan 1:42 dice: Andrés conduce a su hermano Simón hacia Jesús, y Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa piedra o Pedro, sí. Si miramos en Mateo capítulo 4, versículo 18, dice: Mientras pasaba junto al lago de Galilea, vi a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, y les dice: Vengan conmigo y los haré pescadores de hombre. Bueno, hoy comenzamos a saber quién era San Pedro, sí. Simón Pedro, hijo de Juan, de oficio pescador, pero al encuentro con Jesús pues lo llamó para ser el pescador de hombres. Pedro miró los prodigios, y fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua, igual que Jesucristo, pero la diferencia que creyendo que él lo podía lograr por iniciativa propia, pues ¿qué le pasó? No teme porque se hunde, sino porque teme se hunde, Entonces miramos en Mateo 14:36, como cuando Pedro, que caminó y dejó de mirar a Jesucristo, se hundió en las aguas. ¿Qué pasó? Tuvo miedo y empezó a hundirse y le gritó: Señor, sálvame, ¿sí? Recuerdan las palabras de Jesucristo: hombres de tan poca fe, ¿sí? Miró transfiguración, recuerdan ahí también en Lucas 9:29, cuando Jesucristo los llamó. Una preguntita bien importante también: ¿por qué Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a hacer algún prodigio, cuando iba a hacer algo bien importante, se llevaba solamente a 3 personitas, a 3 apóstoles, a 3 discípulos? ¿Recuerdan a quién ellos? Era Pedro, a Santiago y a Juan. Siempre ellos eran los que los acompañaban, pues casi para todo, en las cosas pues que tenían de más reverencia, más importancia. Ahí en Lucas capítulo 9, versículo 29 dice: Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, o sea, el rostro de nuestro Señor Jesucristo, y su ropa resplandecía de una blancura. En eso aparecieron 2 personajes. ¿Recuerdan quiénes estos personajitos que aparecieron ahí? Pues 2 personas que ya hacía muchos años que habían muerto, Moisés y Elías, Entonces la importancia de que después de que Pedro miró todos estos prodigios, todos estos milagros, ¿por qué quiero llevar a cabo pues pequeño recuentito, recordándoles quién era San Pedro, quién fue San Pedro, de dónde venía San Pedro y hasta dónde llegó San Pedro? Sí, entonces también pues miramos que también después de que miró todos esos prodigios y todas esas gracias de nuestro Señor Jesucristo, pues San Pedro cometió muchos errores, como todo ser humano tuvo muchos defectos, errores, faltas, fallas y muchos pecados,
pero fue reprendido por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque de antemano Jesús no, como les compartí la otra vez, Jesucristo no se lleva a los preparados, Él prepara a los elegidos, y en estas preparaciones pues tenía que jalarle las orejas a San Pedro muchas veces. ¿Por qué? Por su ímpetu, por su manera de ser, por sus ganas de hacer las cosas, pues a veces le faltaba más conocimiento y quería compararse a la par de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues reconociendo que era un ser humano que tuvo muchos defectos, muchos errores, muchas faltas, muchas fallas y muchos pecados, pues aún con todo y eso, Jesucristo lo escogió. Si miramos una representación, cuando Dios reprende, cuando Jesucristo nuestro Señor reprende a Pedro, recuerdan allá en San Juan 18, cuando pues Pedro en su, pues tenía un carácter muy fuerte. Cuando iban a arrestar a Jesucristo, recuerdan que sacó una espada y le cortó la oreja del sirviente del sumo sacerdote. Está ahí en San Juan 18:10, ¿sí? Le cortó la oreja. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Jesús le dijo: Pedro, envaina la espada, ¿acaso no beberé la copa que me ha ofrecido mi Padre? Entonces, tuvo muchos errores San Pedro, porque a mí me han hecho esa preguntita: si San Pedro pues lo negó, si San Pedro pues hizo tantas cosas, incluso recuerdan allá cuando pues en las negaciones que hizo San Pedro, allá lo miramos en Marcos 14:30, cuando Jesús le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre bajara para que fuese torturado, para que fuese encarcelado, para que fuese humillado. ¿Recuerdan todos esos pasajes bíblicos donde pues Pedro en su ímpetu no lo hacía de mala manera, lo hacía porque él creía que estaba en lo correcto, quería defender a su maestro, pero desgraciadamente estaba en pensamientos humanos. En esas 3 negaciones Jesús le dice: yo te aseguro que hoy mismo, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. ¿Recuerdan? No, Señor, si yo soy capaz de ir contigo a donde tú quieras, incluso soy capaz de dar mi vida por ti. ¿Recuerdan esas palabras? ¿Por qué? Porque Pedro, en su entusiasmo, en su ímpetu de servirle a nuestro Señor Jesucristo, pues a veces no sabía ni lo que decía ni lo que hacía, pero él quería hacer adelante, seguir todo esto. Bien, Jesús incluso lo llegó a llamar Satanás. ¿Por qué razón lo llegó a llamar Satanás? ¿Por qué? Porque se quería interponer entre el plan de Dios y el plan salvífico que tenía Dios para la humanidad. Y pues obviamente Pedro tenía su plan. Entonces, ¿qué le dijo? Pues que aquí lo miramos en Mateo 16:22. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprimirlo. ¿A quién estaba reprimiendo? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Dios no lo permita, Señor. ¿No te sucederán tal cosas? Jesús se volvió y le dijo a Pedro: retírate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme caer? Piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y en realidad, pues, tuvo muchas fallas, muchos pecados, tuvo muchos errores San Pedro, pero con todo y eso, pues si Jesucristo lo eligió, lo llevó. ¿Quién somos nosotros para juzgar a alguien? No somos nadie. Al contrario, debemos pues de admirar la insistencia de que aún cuando pasó todo esto, que Pedro lo negó, que Pedro, pues Jesús lo reprendió. Miren, Pedro no se enojó con Jesús, ni Jesús se enojó con Pedro. Jesús hablaba con mucho amor, con mucho respeto, pero con mucha autoridad. San Pedro, como siervo de Dios, pues obviamente tenía muchísimos defectos, y así se fue llevando a cabo todo esto. Aún con todos sus defectos y errores y pecados, Jesucristo nuestro Señor no le quitó la primacía, la autoridad que depositaba en Pedro. ¿Por qué razón? Pues porque así le pareció bien a nuestro Señor Jesucristo, porque así lo quiso Él que se llevara a cabo, y si a Él le pareció, pues bendito sea Dios. Con todos esos defectos, con todos esos errores, Dios le dio esa primacía. ¿Recuerdan allá esa primacía que le dejó? Recuerdan el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, allá versículo del 5 en adelante. Bueno, primeramente les voy a compartir el 18. Le dice Jesucristo a Pedro: pues yo te digo que tú eres Pedro. Aún con todo eso, que miren, apenas le acaba de decir esto, cuando ya después lo reprendió, incluso le dijo Satanás. ¿Por qué? Porque al decirle Jesús estas cosas que le dijo, pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y el imperio de la muerte no lo vencerá. A ti te darán las llaves del reino, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, al decirle estas palabras, Jesucristo nuestro Señor a Pedro, pues obviamente Pedro se exaltó y fue cuando lo que quiso reprender. Pero una vez más les digo, Pedro tuvo muchos errores, claro que sí, muchas fallas, sí, pecados también, muchísimos. ¿Por qué? Porque es un error grandísimo que todos los que nos dedicamos a llevar a cabo el plan de Dios, a poder proclamar la santa palabra, a testificar y a compartir estas pequeñas reflexiones, creen que no tenemos errores, pero estamos cargados de errores, ¿eh? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esa vivencia con nuestro Señor Jesucristo allí en el cielo. Ahora, miramos la transformación de Pedro, ¿eh? Miramos todo esto, el que Jesús le encomienda, le da la autoridad, no, le da todo esto a Pedro, con todos sus defectos, con todas sus cualidades, con todos sus errores, sus fallas, pues aún así Jesucristo les dice todo esto que a él le deja de encargado, pues todo lo que su santa iglesia, Pues bien, vamos a proseguir un poquito adelante. Si miramos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 15, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 15, miramos a ver algo también muy hermoso que pasa cuando ya Jesucristo le está diciendo que todo lo del Padre es suyo y todo lo mío es del Padre. Por eso les dije que recibirán de lo mío, y se los explicará a ustedes. ¿De qué se estaba refiriendo? Del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios iba a venir. Por eso Jesucristo los estaba anticipando. Esta era de su despedida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se termina el Evangelio con esta pequeña reflexión. Se da terminado el Evangelio de San Juan y Jesús ya estaba despidiéndose de todos sus discípulos, se estaba despidiendo y estaba ya preparándolos. Y recuerdan las palabras de él: no se alejen para que reciban lo prometido por mi Padre. ¿Recuerdan todas esas palabras? Bien, Jesús les dice, y ustedes, recuerdan cuando allá en el Evangelio de Mateo 16 también, donde Jesús les hace una pregunta. Jesús les pregunta a sus discípulos, a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues que unos que eres Juan el Bautista, uno que eres Elías, otro que Eliseo y otros que eres alguno de los profetas. Pero recuerdan las palabras de Jesucristo nuestro Señor: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces, al decir todas estas cosas, pues Jesús por eso llevó a cabo todo esto. Por eso Jesús se fijó mucho en Pedro. Si miramos en Juan 6:68 también, donde Jesús les dice: también ustedes quieren ustedes quieren abandonarme. ¿Qué le dijo Simón Pedro? Él era el que tenía la iniciativa en todo, Pedro, Él el que contestaba, el más aventado, podemos decir, el que más con su ímpetu de servir, aunque muchas veces se equivocaba erróneamente, pero tenía esa ganas, esa convicción de servirle a nuestro Señor Jesucristo. También ustedes quieren abandonarme, les dice Jesús. Simón Pedro le contestó: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el consagrado de Dios. Ven por esas palabras, por eso Pedro es la primicia, él es el vicario de Dios, es el encargado acerca de su santa iglesia, es el primer papa. Por eso Jesucristo oró por él. Miren, Jesucristo no oró por todos, Jesucristo hacía oraciones por ellos, pero aquí especialmente ruega por San Pedro, ¿sí? ¿Por qué ruega? ¿Por qué no ruegó por eso, por todos? Es lo que pregunta que a veces nos hacemos. Pero si miramos en Lucas 22:31, ¿qué dijo Jesucristo? Lo llamó a Pedro y le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rezado por ti. Ven esa diferencia tan grande que dice en singular: porque yo he rezado por ti. No dice en plural, por ustedes, no, dice por ti, para que no falle tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. ¿Dónde tuvo esa fortaleza?
¿Dónde tuvo esa plena convicción, ese atrevimiento? ¿Dónde tuvo esa valentía de salir a testificar? Lo miramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, ¿sí? El día del Pentecostés, lo miramos allí en que pues salió y con el primer discurso, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000. Hay personas que dicen, no, él no fue el que los convirtió, fue el Espíritu Santo, obviamente, pero ¿por medio de quién? Porque Dios hace prodigios, milagros, pero utiliza a muchos seres, ¿eh? Aquí estamos mirando lo que hizo Saulo, ¿verdad? Hacía muchos milagros y prodigios, pero ¿por parte de quién? Por parte de Dios, o sea, por el Espíritu Santo. Si miramos en Juan 21, 15 y 17, aquí San Juan 21, 15, 17, lo miramos que dice, cuando terminaron de comer, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Vean la diferencia, ¿eh? ¿Me quieres más que estos? ¿Qué le contestó Simón? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y miren que los corderos, ¿saben quiénes eran? Eran los demás discípulos, eran los apóstoles, ¿eh? Esos eran los corderos. Le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más? No, perdón, le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahí nada más le dice así, no, ya no le dice más que estos, no, ahí nada más le dice la pregunta, ¿me quieres? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Quién son las ovejas? Nosotros, el pueblo, sí, somos las ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Por segunda vez dice que apaciente al pueblo de Dios, ya no a los discípulos, ya no a los apóstoles, sino al pueblo de Dios. ¿Por qué la preguntita? ¿Por qué 3 veces le preguntó Jesús a Pedro? ¿Por qué le hizo esas preguntas las 3 veces? Por 3 veces que lo negó también, Miramos que 3 veces lo negó, ahora Jesús lo hace rectificar por 3 veces el porqué de todo esto. Bien, si miramos, ya miramos pues quién fue Simón Pedro, ¿verdad? ¿Quién fue Simón Pedro? Dónde nació y todo lo que pasó. Ahora si miramos en qué año murió, bien, San Pedro fue de una manera, tuvo una muerte muy horrible, ¿Qué pasó con San Pedro? San Pedro pues fue en Roma donde lo llevaron, donde estuvo en el cautiverio y allí fue crucificado. Al ser crucificado, pues él dijo que no era digno de morir como su Señor y pidió que morir, pero con la cabeza hacia abajo, no con la cabeza hacia abajo como murió el maestro, sino que él murió con su cabeza hacia abajo y se cuenta que abajo de él estaba pues lumbre, había lumbre y murió de esa manera. Bien. Si miramos ya después ahora al personajito que nos dice aquí así, Jesús le dijo, sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se le había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado que quién era el traidor. Viendo Pedro que alguien más lo seguía, le pregunta a Jesús, Señor, ¿y ese qué? ¿Quién era ese? Ese era el discípulo amado. ¿Por qué no tiene el nombre otra vez? ¿Recuerdan pasajes bíblicos donde nada más se cuenta del discípulo amado? Pues todos pensamos que es Juan el evangelista, ¿verdad? Porque era el más jovencito de los apóstoles de Jesucristo. Miren, si miramos en Juan 19, 26, dice, Jesús viendo a su madre y al discípulo amado, no dice nombre, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se lo llevó a su casa. ¿Cuál discípulo? El discípulo amado. ¿Y por qué no pone nombre? ¿Por qué no pone Juan, el discípulo? ¿Por qué? Porque ¿sabes por cuál es una realidad? ¿Cuál es algo bien importante que debemos acaparar, que debemos saber, que debemos tomar en cuenta? Porque todo el discípulo amado, el que ama a Jesús, el que le sirve a Jesús, pues se lleva a su madre. Para todas esas personitas, esos hermanitos que dicen que María tuvo más hijos,
¿por qué no se los llevó? ¿Por qué no Jesús no se la entregó a uno de sus hermanos, a una de sus hermanitas? Hermanito, no te dejes confundir nunca, ¿eh? ¿Por qué si tenía Jesús más hermanos? ¿Por qué Jesús no le dijo, hermano, mi hermana, ahí está su mamá? No, al discípulo amado. ¿Y quién es el discípulo amado? El que se lleva a la madre de nuestro Señor Jesucristo a su casa. Si miramos en Juan 21:7, dice, el discípulo amado de Jesús le dice a Pedro, es el Señor. ¿Recuerdan cuando estaba allá, que andaban en la barca, que les preguntó Jesús que si habían sacado ya algo, que le dijeron que no? Pues bien, recuerdan que Jesús, el discípulo amado, le dice que le dice, es el Señor. ¿Quién es el que reconoce a Jesús? El discípulo amado, ¿eh? ¿Quién es el discípulo amado? El que no niega a Jesús, el que le sigue aún incluso hasta en la muerte. Miren, el discípulo amado estaba allí en los últimos instantes de nuestro Señor Jesucristo, allí ya para hacer los últimos instantes de su vida. Ahí estaba el discípulo amado. El discípulo amado es el que lo reconoce en cualquier circunstancia al Señor, ¿eh? Si miramos en Juan 20, aquí ya está, dice, Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús por tercera vez, el discípulo amado, ¿eh? Sabemos que es el que, aquí un poquito más adelante, dice que este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y lo escribió, y nos consta que su testimonio es verdadero. Juan, pues el Evangelio de San Juan nos cuenta que sí era el más jovencito. ¿Recuerdan allá cuando María Magdalena fue a darles el anuncio de que el Señor había resucitado? ¿Quién salió? Salió corriendo después Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron, obviamente, Juan el más ágil, el más joven, llegó primero, pero algo bien importante, no tuvo valor para entrar, y fue Pedro el que entró primeramente. Después, cuando Juan entró y vio, pues creyó. Pero en sí, en realidad, estos personajes tienen un papel muy importantísimo, todos, los apóstoles, todos, pero más, pues siempre hubo personitas con los cuales pues se les fue el encargo más para cada uno de ellos. Bien, San Juan. ¿Quién fue San Juan? Miren, San Juan nació en el año 6 de nuestra era, ya tenía 24 años cuando fue llamado por Cristo nuestro Señor. Recuerdan que pues cuando Jesucristo comenzó pues su ministerio, recuerdan que fue llamando a personitas. Juan era un pescador también, Juan era un pescador, y pues tenía 24 años cuando fue llamado por Jesucristo. Fue el único apóstol que no murió martirizado, hasta eso, porque si miramos aquí que lo que le dice, y si yo quiero que esté hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sí, por eso Juan murió de ancianidad, ¿sí? Fue el único apóstol que no murió martirizado. Escribió escribió el Evangelio de San Juan. También escribió 3 cartas, la carta de San Juan, la 1, la 2 y la 3. Y escribió también Apocalipsis, o la Revelación, ¿sí? El libro de la Revelación, Apocalipsis. Aunque lo metieron en un caso de aceite hirviendo, ahí no murió, Incluso lo envenenaron, tampoco murió. Él murió a la edad de 101 años en Éfeso. ¿Se acuerdan que fue desterrado a una isla? Allí vivió los últimos, fue cuando escribió el libro del Apocalipsis, la Revelación. Y de esta manera, pues se me hizo importante compartirles acerca de quiénes fueron esos 3 personajitos, pero después de todo esto, el más importante de todos, el que debemos siempre tener en cuenta, es Jesucristo nuestro Señor. Viéndolo, Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Bien importante para todos los que somos pues servidores de diferente ministerio, que somos coordinadores, tenemos algún ministerio en cualquier iglesia. Jamás tú te fijes en las personitas que van entrando o que van haciendo partícipes en cualquier ministerio, porque tenemos ese error tan grande. Muchísimos tenemos ese error, que nos sentimos los únicos, Igual que, miren ya Pedro, después de todo esto que le dijo Jesucristo, que a él le encargaba las llaves del reino, que a él le daba las llaves del reino de los cielos, que sobre él iba a edificar la iglesia, pues a se le subieron muchos los humos, y viéndolo le preguntó, Señor, ¿y este qué? ¿O por qué no sigue? Pues si yo soy el único que debo de estar, yo soy el mejor, yo soy el otro.
pero la respuesta de Jesucristo es bien contundente y clara. Si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Si yo quiero que esté en este ministerio, que representen esto, que sea lector o de lo que sea, ¿a ti qué? Tú desempeña tu ministerio lo mejor posible, tú créeme a mí y sigue adelante. Por eso la importancia de siempre estar en contacto con Dios y no meternos en riñas que no dejan nada de bueno para todos los servidores. Pues pidámosles a Dios Santísimo esto, que siempre, que al volver para atrás, que si miramos a algún discípulo que va a servir a nuestro Señor Jesucristo, pues no hagamos ese tipo de preguntas. ¿Y qué está haciendo aquí? Hay ocasiones que a veces nos toca compartir un tema, o vamos a cierta iglesia, o estamos en cierta parte, y las personitas que están ahí representando a cualquier ministerio, si yo lo hiciera, yo lo haría mejor, si yo hubiera estado allí, hubiera dado mejor el tema y esto y lo otro. ¿Sabes una cosa? Y si yo quiero que esté hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Si yo quise que se parara aquí y que testificara a su modo, a su manera, ¿a ti qué? Esto me lo está diciendo a mí, expresamente a mí, con toda señal para mí me lo está diciendo, Así que se corrió el rumor entre los discípulos que aquel discípulo no moriría. Hay muchas promesas de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas, pero debemos tomarla mucho en cuenta. El tiempo de que pasó esto, pues la gente murmuraba, creía que el discípulo amado pues no iba a morir, pero Jesús no dijo que no iba a morir. Jesús dijo, si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? No, que no iba a morir. Y hay veces que enredamos tanto las escrituras de nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, la extorsionamos y por eso nos enredamos y damos mala información y pues enredamos a otras personas. A mí, miren, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo escribió. Y nos consta que su testimonio es verdadero. Mira las palabras, las cosas de los testimonios de estas personas, pues debemos acapararlas, porque ahorita en la actualidad muchísimas personitas, pues algunas sectas que si no está en la Biblia, que dímelo con la Biblia. ¿Sabes una cosa? Cálmate tantito, primero estudia las Sagradas Escrituras, escudriñalas. Mira, San Juan aquí nos dice en el 21-25, quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Cuántas cosas, y unas que se me vienen a la mente ahorita, de la Madre Santísima María, la Santísima Virgen María. A nosotros se nos inculca en la Santa Madre Iglesia Católica que María no fue muerta, Estuvo en un sueño, ¿verdad? Y fue llevada en cuerpo y alma al cielo. ¿Por qué? No está escrito, claro que no está en la Biblia, pero por fe yo lo creo, oyes. Date una pequeña idea, tú que dudas, que tienes esos pensamientos demoníacos, que criticas tanto a María. Ponte por un instante nada más, pero nada más pensamiento, nada más así como de chiste, de cuento, que tú tuvieras ciertos poderes casi semejantes a los de nuestro Señor Jesucristo. ¿Permitirías que tu Santa Madre, que te trató tan bien, que te hizo crecer, que te hizo pues vivir todos los años que tienes, permitirías que tu Santa Madre sufriera la corrupción? ¿Permitirías que tu madre fuera sepultada y que se la comieran los gusanos? Piensa tantito, quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Muchísimas cosas hizo Jesús, no están, pero por fe, por gracia y por misericordia nosotros lo creemos, aunque no esté. Pero es que muchas personitas, yo hoy te platico con muchas personitas y es lo primero que me sacan. A mí dime con la Biblia y dime todo esto, pero es que mira, aquí la iglesia es santa, católica y apostólica, y los apóstoles nos inculcaron muchísimas cosas. Los apóstoles hicieron muchos prodigios, milagros, sanaciones, liberaciones por iniciativa propia, no porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Así es que mi hermano y hermanita, no te confundas ni te dejes confundir. Pues miren, ya para terminar, les recuerdo que mañana es el día del Pentecostés, es el día
la venida del Espíritu Santo, es el inicio de la Santa Madre Iglesia Católica. Miren, hace 825 años antes de Jesucristo, antes de la venida de Jesucristo, el profeta Joel ya lo había testificado, ya lo había anunciado. Ahí en Joel 3:1 dice: después derramaré mi espíritu sobre todos. No está diciendo sobre unos, no, ahora no me vengas con ese cuento que los niños no reciben el Espíritu Santo con el bautismo. No me digas, porque si le crees a la palabra de Dios, aquí dice que a todos, a mí no me creas, pero crea la palabra, dice: después derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones, también sobre las criadas y los criados derramaré mi espíritu. Aquel día, ¿y cuándo se llevó a cabo ese día? Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como el viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que se dijeron a cada uno de ellos por separados. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les concedía. ¿Recuerdan todo esto? Se los recuerdo tantito para que mañana no dejes de ir a la Santa Madre Iglesia Católica. La fiesta del Pentecostés, inicio de la Santa Madre Iglesia Católica. Que muchos no lo creen, pues bendito sea Dios, yo lo creo. Que muchos lo dudan, pues allá tú. Yo creo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, creo en el que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero creo también que los apóstoles fueron los que dejó encargados Jesucristo nuestro Señor, y gracias a ellos estamos aquí presentes. Mi hermano, mi hermanita, que Dios te bendiga. Con esto damos finalización a esta pequeña reflexión. Que el Dios Santo inunde tu vida, tus caminos, tu hogar de muchas bendiciones. Por eso nos despedimos de Él, diciendo así: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Dios Padre Todopoderoso, por habernos permitido estar estos instantes aquí compartiendo esta pequeña reflexión, Señor, pues conociendo la historia, quién fue Saulo, quién fue Pablo, quién fue Simón, quién fue Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, y quién fue San Juan. Pues, mi hermano, mi hermanita, que Dios te bendiga donde quiera que estés. Nos despedimos con el saludo del ángel a la Santísima Virgen María, de las palabras del mismo Dios enviadas en el arcángel Gabriel. Le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, mi hermanita, pues no te les decimos un adiós, sino hasta luego. Nos quedan otras 2 semanitas todavía aquí. Si Dios nos permite, estaremos de nuevo aquí. Que Dios nos bendiga, nos cuide y nos proteja a todos. Hasta luego.